Bueno, estamos fuertes, fortalecidos en Dios, resistiendo todos los embates del régimen. Cuéntanos primeramente cuándo detuvieron a tu papá, los cargos, para ambientar un poco a los que están en sintonía, refrescar los conocimientos. Sí, bueno, mi papá fue detenido injustamente el 3 de abril del 2009, condenado sin pruebas en un juicio amañado el 7 de mayo del 2010 a una condena de 7 años y 11 meses, los cuales pasó 6 años, 4 meses y 10 días. Luego de esos 6 años, 4 meses y 10 días le otorgaron libertad condicional, porque ya casi que cumplía toda la pena y porque le correspondía a pesar de ser una condena injusta. Tuvo 1 año y 5 meses en parcial libertad porque tenía el Estado por cárcel, un régimen de presentación y prohibición de declaración a los medios de comunicación. El 12 de enero del presente año a él le correspondía presentarse, como lo venía haciendo usualmente desde hace 1 año y 5 meses. Se presentó en tribunales, allí le revocaron la medida que le habían impuesto. El 3 de marzo a él le correspondía salir porque se vencía pues los lapsos de esta condena infame, y el 2 de marzo, un día antes pues de salir en libertad, le impusieron nuevos delitos de traición a la patria y atentar contra la libertad de la nación, esto con el propósito pues de seguir manteniéndolo privado de libertad. Hoy es la fecha y han pautado 5 veces la audiencia preliminar de este nuevo caso y no le han hecho. La audiencia está convocada para el 11 de septiembre, ya no está en Ramo Verde, hace hoy ya 4 semanas, fue sacado abruptamente de Ramo Verde con rumbo desconocido. Pasaron 23 días de desaparición forzada y no fue sino hasta el día 23 que logramos conocer su paradero y finalmente pues supimos que lo tienen en la tumba del SEBIN Plaza Venezuela, que es un centro de torturas del régimen. ¿Dónde está Loren Saleh? Bueno, actualmente él no está allí, él está ahora en el helicoide, es mi papá en la tumba. O sea, sacaron a Loren Saleh y lo mandaron al helicoide y tu papá está en la tumba. Sí, así es, pero Loren ya tiene un cierto tiempo en el helicoide. ¿Tú fuiste a visitar a tu papá? Sí, bueno, fui porque luego de las denuncias y de toda la presión que había en torno a este caso, porque no es normal que alguien que aparte de que tienen injustamente preso, lo saquen sin rumbo conocido. Por eso se perpetró una desaparición forzada, porque además el tribunal que lleva esta nueva causa, que de paso no tiene ni pruebas ni argumentos, ni tiene sustento, sin embargo lo tiene preso, ni siquiera el tribunal había emitido una orden de traslado o cambio de sitio de reclusión. Esta es la fecha, y no hay una boleta de formal traslado o cambio de sitio de reclusión. Ahora, entonces, pues sí. Andreina, ¿cómo es eso allí en la tumba? Porque tú lograste entrar, lograste ver a tu padre. Descríbenos en la cárcel para entrar, cuántos sótanos, porque lo que se había hablado en el caso de Loren Saleh era, bueno, lo que uno se imaginaba, de lo que describían era una cosa terrible. ¿Tú nos puedes describir cómo es eso allá adentro? Es tal cual como ya teníamos conocimiento de que era este lugar. Ciertamente es 4 pisos bajo tierra, es un sótano 4, hay que pasar varias puertas blindadas. Quiero destacar que esta visita fue toda completamente filmada, que no fueron sino unos escasos, estimo que unos 30 minutos, porque pasamos sin celular, sin reloj, sin nada. Ese era el día en que mi papá tenía la misma ropa con la que fue sacado de Ramo Verde. Este es un sitio donde hay 7 celdas, en las cuales para ir al baño tienes que tocar el timbre, para poder salir de esa celda tienes que tocar un timbre, si no pasas todo el día allí en un completo aislamiento. Incluso mi papá me corroboró que ciertamente una de las formas de saber la hora era el cese de las funciones y el inicio de las funciones del metro. ¿Cómo encontraste a tu papá? ¿Qué te dijo? Bueno, anímicamente muy fuerte, espiritualmente muy fuerte, de salud pues resistiendo porque mi papá es hipertenso y durante esos 23 días no le hicieron ni siquiera un chequeo médico ni le brindaron su tratamiento para la tensión.
Sin embargo, él pues se encuentra con mucha entereza a pesar de eso, de ser un centro de tortura, que ya sabemos. ¿Qué edad tiene tu papá ya? 62 años. Ahora, ¿qué te dijo él dentro? Porque bueno, si la visita fue filmada, me imagino que tuvieron limitaciones de conversación, ¿no? Así es, así es. ¿Fuiste tú sola por parte de la familia como hija? Fui con uno de mis hermanos y bueno, esto fue de una forma inesperada porque luego de desmentir a Tarek William Saad, quien había afirmado que habíamos solicitado una reunión con él y que se iba a materializar, cosa que era absolutamente falsa, porque como se lo dije a él cuando me llamó, yo no lo reconozco como fiscal, le está usurpando un cargo. ¿Él te llamó por teléfono, el fiscal? Él me hizo una primera llamada luego de desmentirlo y me dice que pronto, que en los próximos días íbamos a conocer el paradero de mi papá y que él sabía que nosotros estábamos en nuestro derecho de saber dónde estaba. Hasta ese momento nunca me reveló, más allá de decirme eso. Al día siguiente, el día jueves, me llamó y me dijo que se había asignado un fiscal del área metropolitana porque ya estaba denunciado. El fiscal 53 del área metropolitana, de apellido Arias, que si podía coincidir con él. Coincidimos con él en un punto de la ciudad porque obviamente tenía necesidad de saber de mi papá, o sea, con mis recelos, con mis reservas, con temores, pero fui y coincidí con este fiscal. Cuando me reuní con el fiscal en un punto de la ciudad, él lo que me manifiesta es que vamos a sostener una reunión con un comisario del SEBIN. Y me dice, vamos al SEBIN, no me dice cuál SEBIN, si Helicoide o Plaza Venezuela. Y pues bueno, yo accedí porque quería ¿Y conocer. tú andabas sola? Sí, estaba con mi hermano. Ajá, ¿entonces? Accedí y pues finalmente me trasladé con él hasta el SEBIN de Plaza Venezuela. Allí esperamos una hora, el comisario nunca apareció. Lo que sí aparecieron fue un montón de cámaras y funcionarios luego de esa hora, y fue porque nos dieron ingreso a ese SEBIN, nos bajaron a ese sótano 4, sin, insisto, sí, allí todavía ni siquiera sabíamos que mi papá estaba ahí. Y bueno, luego de bajar ese sótano 4 y de esperar unos minutos, sacaron a mi papá. ¿Cuál fue tu impresión a ver a tu papá que no sabías que estaba ahí? Bueno, rompí en llantos por supuesto, porque fueron días muy, muy, muy difíciles. Sin embargo, bueno, verlo con tanta entereza me hizo pues sobreponerme y tratar de recuperar, de aprovechar al máximo ese poco tiempo que íbamos a estar allí. Ahora, Andreina, cuando el fiscal general de la República, Tarek William Saad, te llamó, quiero precisar eso, ¿no? Para que quede claro. ¿Te hizo ver como que él no sabía dónde estaba tu papá o sí sabía e iba a hacer estas conexiones? Exacto, por supuesto que sabía, él es cómplice de todo esto, o sea, ellos sabían, pero entonces igual trataban de mantener a uno en la zozobra porque, insisto, hasta el último minuto a mí no me dijeron que iba a ver a mi papá, solo que iba a conocer detalles de dónde estaba y cómo estaba. Y cuando tú le preguntas al fiscal general de la República, si es que le preguntaste, ¿no? Porque yo no puedo asegurar, y discúlpame, tú le preguntaste cuál era la razón de mover a tu papá de la cárcel y de generar toda esta situación, si ya estaba custodiado, pues. Sí, en efecto se lo pregunté y le dije que además de un derecho, esto no era ningún favor ni ninguna concesión graciosa, que nosotros teníamos que saber y conocer el paradero de mi papá. ¿Pero qué argumento te dio el fiscal por teléfono cuando tú le dijiste por qué lo mueven si estaba en un lugar que ustedes ya sabían dónde estaba recluido? No me dio respuesta, él no me dio respuesta, él lo que hacía era evadirme. La situación no solamente es con tu papá, sino también tienes un hermano que está en prisión, Raúl Emilio, si no me corriges, ¿correcto? Así es. Lamentablemente mi hermano engrosa la lista de presos políticos en Venezuela. Mi hermano tiene 3 años, 5 meses, injustamente preso, condenado también a 8 años, y vale destacar que para las juezas que lleva... Ajá, ¿por qué condenaron a tu hermano? Mi hermano lo sacaron de una cadena humana con una cruz que decía paz y libertad, y para las juezas eso es un delito, además de ser baduel, un delito es cargar una cruz que dice paz y libertad. Incluso los elementos para condenar, el elemento de interés criminalístico por el cual Raúl Emilio fue condenado, pues esa cruz que dice paz y libertad. ¿Dónde fue? ¿Dónde sacó esa cruz?
Refrescale lo que están en sintonía. Estaba en una cadena humana en el estado de Aragua porque él reside allá. Además venía participando durante las protestas pacíficas que se estaban materializando en ese estado. Y pues llegaron de la nada y se lo llevaron. Él estaba sentado en una acera y le dijeron tú, y se lo llevaron así, sin explicación y sin nada. Y bueno, ya hoy han pasado 3 largos años de esta situación. 3 largos años. Entonces, el Raúl Emilio ha circulado por varias cárceles, ¿es así? 6 cárceles. Sí, Raúl Emilio ha pasado por 6 cárceles comunes, una peor que otra. ¿Puedes mencionar las cárceles, Andreina? Sí, ha estado, primero estuvo en Alayón, de allí lo sacaron sin información y sin nada a Uribana. De Uribana lo pasaron a Tocuyito, de Tocuyito lo pasaron al Serra de Aragua, luego lo volvieron a pasar a Barquisimeto, pero esta vez a Fénix, y después ahora nuevamente en Aragua. Y bueno, en Uribana fue uno de sus peores momentos porque fue torturado. Lo acostaron desnudo en el asfalto caliente, lo que le produjo quemaduras de sus genitales. Eso entre tantas torturas que ha vivido durante todo este tiempo. ¿Ustedes han ido a visitar a Raúl Emilio? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Hace aproximadamente 3 semanas, porque con la situación de mi papá, pues estábamos tratando de resolver. ¿Cómo encontraste a tu hermano en ese momento que lo viste? Bueno, afortunadamente Raúl Emilio, al igual que mi papá, se ha mantenido con mucha fuerza. En ese momento, pues sumamente preocupado porque se estaba suscitando la desaparición forzada de mi papá y obviamente como familia, pues muy angustiado. Sin embargo, él es envidiable la entereza con la que Raúl Emilio ha asumido esta injusta prisión. ¿Cómo tuviste algún contacto cuando Luisa Ortega Díaz ocupaba el cargo de fiscal? ¿Ella tuvo un acercamiento, alguna flexibilidad, algo con el caso tanto de tu papá como el de tu hermano? No, en lo absoluto, no hubo ningún contacto. O sea, ni nada, ¿y ustedes trataron de acercarse a ella también? No. Nunca trataron. Hubo ni búsqueda ni hubo contacto. Ni de un lado ni de otro. No, exacto. ¿Y otros funcionarios de gobierno que se han comunicado con ustedes, aparte de Tarek William Saab? No, tampoco, porque, insisto, toda esta arremetida en contra de mi papá y de la familia es porque saben que no lo han podido quebrantar en sus principios, convicciones y sobre todo en su propósito de libertad para Venezuela, y por eso pues cada vez tratan de cercarlo y de atacarlo más. Ahora, me gustaría una reflexión de tu parte. ¿Qué edad tienes tú? 31 años. 31 años. Sí. Tú conociste al presidente fallecido Hugo Chávez. Sí. Y tú viviste el apoyo que tuvo tu papá hacia el presidente Chávez, y luego del 2002 el golpe de Estado, la restitución, el apoyo que dio tu papá también para todo esto hacia el presidente. ¿Qué piensas tú después de todo esto? Bueno, quiero aclarar lo que siempre he dicho en muchas entrevistas. El accionar de Raúl Isaías Baduel ha sido en defensa de la Constitución y las leyes. En el 2002 no solo volvió Chávez en el poder, volvieron todos los poderes y quienes ejercían cargo de elección popular, y esa no ha sido sino pues su prédica y por eso su cárcel, y sin duda pues... Pero a tu papá lo detienen, ¿por qué? ¿Por una declaración? Sí, ¿Por qué? Justo eso iba, porque incluso ya cuando pasa a retiro, no solo en la cara de Hugo Chávez le manifiesta pues las inconsistencias de este mal llamado socialismo, sino que en el 2007, a finales del 2007, se propuso una reforma, y mi papá al recobrar sus derechos políticos y civiles, ya habiendo pasado a retiro y poder hacer pronunciamientos políticos, pues manifestó su rechazo a la misma, y allí pues eso ha sido la persecución que ha vivido. A la reforma de la Constitución 2007, cuando el presidente fallecido propuso que la reelección indefinida por parte del presidente, ¿es esa? Es esa, exactamente esa, y el pronunciamiento de mi papá fue el 5 de noviembre, y ahí mismo comenzó la persecución y le abrieron el caso y le impusieron medidas cautelares. Bueno, Andreina, ¿cuándo
tienes otra vez la oportunidad de ver a tu padre, o que te lo permiten las autoridades judiciales del país. Sí, bueno, paso a contar, esto se suscitó el jueves, ese mismo día se entregó una carta que ellos solicitaron, en la cual nosotros a través del abogado pues pedíamos que se restableciera un régimen de visita y los mecanismos tanto para el ingreso de comida como de ropa y de alimentos y de sus medicamentos. Hoy es la fecha, no hemos recibido respuesta a esa carta. Ayer fui nuevamente a la tumba y al SEBIN helicoide y me dicen que pues que me pautaron supuestamente hoy a las 10 de la mañana para trazarle pues el cronograma de visita. En unos minutos me dispongo nuevamente para allá. Espero que realmente sea así, porque ya sabemos cómo es la burla y el peloteo con el caso de los presos políticos. Pero hasta ahora él no tiene un régimen de visita establecido y no lo hemos podido ver más allá de esos 30 minutos filmados. Bueno, Andreina, con los casos de los presos políticos visibles y que tienen esa connotación, como el caso también de tu papá y de tu hermano, porque hay presos políticos que, bueno, aquí ya ni los nombran. Sí, así es, lamentablemente, y aprovecho la oportunidad para pedirle a la colectividad que pues que hay presos políticos que nadie lo menciona, como el caso del general Lozada Saavedra, que es causa de mi papá en esta nueva patraña, y que hoy se encuentra en los calabozos de la Dijecín Boleíta, habiendo perdido más de 20 kilos y hoy pesa 50 kilos y sus condiciones de salud no son las mejores.